Durante los últimos meses, parecía que la postura de Estados Unidos hacia Rusia se estaba suavizando de nuevo. En 2025, Estados Unidos propuso un plan de paz de 28 puntos que, de aceptarse, habría otorgado a Vladimir Putin casi todo lo que buscaba en la guerra de Ucrania. Ese plan fracasó porque Ucrania cambió la propuesta y Putin solo retrasó todo como siempre. La negativa más reciente a la paz pudo haber sido la gota que derramó el vaso para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¡Ay, por el amor de Dios! Una combinación de estos problemas con los planes de paz y el deseo de Estados Unidos de perjudicar a Venezuela ha llevado a un cambio de postura por parte de Estados Unidos, aliado con el Reino Unido. Estados Unidos derrotó a Rusia sin disparar. Todo inició con un bloqueo, el 17 de diciembre. The Telegraph informó que Trump anunció bloquear todos los petroleros sancionados que entraran o salieran de Venezuela. Presentaron la medida para presionar a Nicolás Maduro, quien luego fue extraído de Venezuela y puesto bajo custodia estadounidense. La administración de Trump declaró que Maduro había estado usando el petróleo transportado por estos petroleros para financiar el narcotráfico venezolano y otros delitos, como se vio en una de las muchas publicaciones de Trump en Truth Social. Trump declaró que, por el robo de activos y delitos como terrorismo, narcotráfico y trata de personas, el régimen venezolano fue designado organización terrorista extranjera. Hoy ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El anuncio ocurrió tras la incautación por Estados Unidos de un petrolero sancionado rumbo de Venezuela a Cuba. Mandó un mensaje a Maduro que era como si Trump le dijera que sus días estaban contados. Sin embargo, hubo alguien más que escuchó el mensaje alto y claro: Vladimir Putin. Rusia opera una gran flota fantasma usada para transportar petróleo entre Rusia, Irán y Venezuela, según el Telegraph. Un bloqueo de Estados Unidos a Venezuela sería negativo para Putin. Esto se probó cuando fuerzas estadounidenses localizaron e interceptaron 2 embarcaciones de la flota fantasma. Tras el anuncio de Trump, luego apuntó a otro barco de la flota fantasma, el antes llamado Bella 1, cuando Putin intentó intervenir. Ese barco, sancionado por Estados Unidos en 2024 por sospechas de llevar carga para Hezbollah, no quedó en silencio. El barco, sin estar registrado en Guyana pero usando su bandera, fue capturado al intentar evadir el bloqueo estadounidense. Siguió una persecución de 3 semanas, iniciada cuando la tripulación rusa, ucraniana e india del barco desobedeció la orden de detenerse y huyó al Atlántico. Estados Unidos los siguió. Vladimir Putin intentó intervenir, pero en Año Nuevo, Rusia cedió y sumó el Bella 1 al registro marítimo, según el Telegraph. El Kremlin pensó que este sería un santuario final y suficiente. Dejando de lado los lazos personales entre Donald Trump y Vladimir Putin, se podría esperar que Estados Unidos abandonara la persecución. Como la embarcación giró antes de llegar a Venezuela, no llevaba petróleo y abordarla podía violar el derecho internacional y causar un incidente diplomático, informa el Telegraph. El Kremlin se equivocó, ya que Estados Unidos siguió intentando capturar el Bella 1, lo que provocó reprimendas del Kremlin. A Estados Unidos no le importó y tomó el barco. Rusia pidió formalmente a Estados Unidos que detuviera la persecución, pero este no accedió. Finalmente, con ayuda del Reino Unido, Estados Unidos alcanzó al barco. Pravda informó el 7 de enero que John Healey, secretario de Defensa del Reino Unido, confirmó que sus fuerzas armadas apoyaron la operación de IIIKUUU para capturar el Bella 1, ahora llamado La Marinera. Healey solo dijo que las tropas del Reino Unido demostraron habilidad y profesionalismo al apoyar la exitosa interceptación estadounidense del barco Bella 1 rumbo a Rusia. Sabemos que aviones de la Real Fuerza Aérea participaron en la operación. Pravda informó que se disparó un tiro de advertencia frente a la proa. Estados Unidos ya no toleraría las súplicas, ruegos ni amenazas de Rusia. El bloqueo seguiría y detendría barcos que intenten evadir los esfuerzos de Estados Unidos para enviar petróleo a o desde Venezuela. La captura del Bella 1 mostró a Putin Estados Unidos hablaba en serio, aunque el presidente ruso pensara que su relación con Trump le permitiría influir y evitar que interfiriera en los negocios rusos. Estados Unidos no estaba solo. Según United 24 Media, el 7 de enero, el mismo día que detuvieron al Bella 1, Estados Unidos continuó incautando un segundo petrolero operado por Rusia que navegaba en el Mar Caribe, llamado MT Sofía. Este petrolero operaba bajo sanciones de EEPUBU y sin bandera nacional, según el medio. Imágenes publicadas por el Comando Sur de Estados Unidos muestran a las fuerzas estadounidenses abordando el Sofía, que según se informa, fue encontrado navegando sin los documentos de registro adecuados.
La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, anunció en X la captura del Bella 1 y el MT Sofía. Los criminales están advertidos, pueden huir, pero no ocultarse. No dejaremos de proteger al pueblo estadounidense, ni de frenar el financiamiento del narcoterrorismo donde esté. Noam declaró en otro mensaje que esta vez parece estar más dirigido a Putin que a Maduro. Después de todo, Maduro ya estaba languideciendo en una celda de la cárcel para cuando se realizaron estas capturas. Parece que Estados Unidos se está asegurando de que Putin sepa que los barcos de la flota fantasma sancionada de Rusia no son bienvenidos en ningún lugar cerca de Venezuela. El líder ruso fue afectado por la captura de 2 buques cisterna de la flota fantasma. Si creía que su relación con Trump podía ayudar, estaba por sorprenderse negativamente. El 8 de enero, The Independent y Al Jazeera informaron que Trump respaldó un proyecto de ley para sancionar a países que compren energía rusa. La aprobación del proyecto por Trump fue anunciada por el senador Lindsey Graham, lo que permitió implementar aranceles de hasta 500. La aprobación de Trump por sí sola no es suficiente para que el proyecto de ley sea aprobado. Por supuesto, todavía tiene que pasar por los canales habituales que cualquier proyecto de ley debe seguir para convertirse en ley. Pero con Trump dando luz verde, lo que antes se veía como un gran obstáculo para la aprobación del proyecto de ley ha sido eliminado. Este proyecto de ley permitirá a Trump sancionar a países que compran petróleo ruso barato y financian la guerra de Putin, según Al Jazeera. Graham lo anunció tras la aprobación de Trump. Este proyecto de ley dará al presidente Trump gran influencia sobre China, India y Brasil para que dejen de comprar petróleo ruso barato. Eso proporciona el financiamiento para la masacre de Putin contra Ucrania. Putin también está perdiendo buques petroleros de la flota fantasma. Si este proyecto de ley se convierte en ley, puede que Putin se encuentre perdiendo a algunos de sus mayores clientes de petróleo, que además resultan ser países que están inyectando miles de millones de dólares en dinero de petróleo y gas a las arcas de guerra rusas. Un proyecto de ley, así casi con toda seguridad, tendría un impacto fuerte. Según Euromaidan Press, el senador Graham resaltó que un arancel del 25% a la India por comprar petróleo ruso hizo que disminuyeran sus importaciones. Un proyecto de ley que propone aranceles 20 veces más altos les daría tanto a la India como a China mucho en qué pensar. En cuanto a si creen que las tarifas con descuento que están obteniendo por el petróleo ruso son lo suficientemente buenas como para intentar soportar el golpe económico que Estados Unidos parece estar preparando para Rusia. Aprobar este proyecto de ley sería un duro golpe financiero si China e India dejan de importar petróleo ruso. Al Jazeera informa que en noviembre de 2025, China recibió casi la mitad y la India el 38% del crudo exportado por Rusia. El Independiente agrega que estos 2 países por sí solos representan alrededor del 70% de todas las exportaciones de energía de Rusia. El proyecto de ley de sanciones secundarias existe desde hace mucho. La legislación propuesta se presentó en abril de 2025 y para el 21 de mayo ya tenía apoyo bipartidista de 80 y un copatrocinadores según el sitio web del senador Graham. Quizás la única razón por la que no se había aprobado antes es esa. Trump pensaba que su relación con Putin podía terminar la guerra en Ucrania sin involucrar a EEUAMU en un conflicto comercial con India y China causado por las sanciones a Rusia. Meses después de que Putin rechazó acuerdos de paz y despreció el bloqueo estadounidense sobre Venezuela, Trump parece haber llegado al límite. Es probable que la ley de los 500 aranceles se haga realidad en las próximas semanas o meses. Por supuesto, nunca se puede estar seguro con Estados Unidos. El visto bueno de Trump para la ley puede ser una amenaza que está usando para traer a Putin de vuelta a la mesa de negociaciones. El Reino Unido tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Antes de la captura del Bella 1, el MT Sofía, y la aprobación de lo que podría ser una devastadora ley de sanciones para Rusia, el Reino Unido hizo un movimiento para impactar las exportaciones rusas de gas natural licuado, GNL. Como reporta Euromaidan Press el 8 de enero, Gran Bretaña anunció en noviembre de 2025 que prohibirá a empresas británicas ofrecer servicios marítimos, envío, seguros y mantenimiento para el GNL ruso, aplicando la medida gradualmente en 2026. En otras palabras, mientras Putin se ve obligado a lidiar con problemas relacionados con los petroleros de la flota en la sombra capturados y las sanciones secundarias entrantes, el Reino Unido pasará 2026 eliminando gradualmente las importaciones de GNL. Esta medida destaca por su posible impacto en las exportaciones rusas de GNL al Reino Unido, y también porque es un ejemplo de que el Reino Unido va por delante de la Unión Europea o Unión Europea en lo que respecta a eliminar estas exportaciones. La UE no ha actuado contra la flota de buques metaneros de GNL rusa, reporta Euromaidan Press, y prefiere prohibir importaciones de GNL hasta enero de 2027.
Una coalición de 40 grupos civiles, entre ellos Greenpeace y Razomui-Stan, considera que este plazo es muy tardío y quizá tengan razón. Rusia obtiene grandes ganancias vendiendo GNL a la Unión Europea. El 8 de enero, The Irish Independent reportó que la UE aún depende del GNL ruso. Y para 2026 no se prevé que la UE reduzca importaciones de este energético. El medio informa que 761 de los 197 millones de toneladas de GNL del proyecto Yamal en Siberia noroeste llegaron a la UE en 2025. Ese lote de compras de GNL a un proveedor ruso suma 72.000 millones de euros, unos 839.000 millones de dólares en ingresos para empresas rusas, todos grabados por el Kremlin. Euromaidan Press aborda el proyecto Yamal al analizar la dependencia de la UE del GNL ruso. Greenpeace estimó que el proyecto Yamal generó 40.000 millones por ventas de GNL entre 2022 y 2024, y el Kremlin recaudó 95.000 millones en impuestos, fondos destinados a la operación militar especial de Putin. Eso es suficiente dinero para financiar la creación de 271.000 drones, Shahed, informa Euromaidan Press. No es exagerado afirmar que la lenta desvinculación de la UE del GNL ruso ayuda a que Putin continúe su estrategia de ataques de largo alcance contra Ucrania. Las sanciones existentes sobre el GNL ruso al menos han tenido algún efecto. El 25 de diciembre, Reuters informó que Rusia tuvo que aplazar varios años su meta de producir 100 millones de toneladas anuales de GNL. Pero, de nuevo, se podría hacer más. El Reino Unido ha tomado las medidas necesarias, pero la Unión Europea está arrastrando los pies colectivamente. Euromaidan Press indica que el proyecto Yamal depende de 15 buques cisterna rompehielos ARC-7. 6 tienen base en Reino Unido y ahora enfrentan sus restricciones. 5 más los opera la empresa griega Dynagas. Ambas naciones aportan 11 de los 15 buques cisterna ARC-7 que Rusia requiere. La Unión Europea podría bloquear la mayoría de exportaciones del proyecto Yamal. Si aplica las mismas restricciones a los buques griegos que a los propios, Rusia no podría reemplazarlos. Las sanciones han reducido su capacidad a solo poder realizar pruebas en un ARC-7. Está intentando construir uno por sí mismo. Debemos esperar para ver si la Unión Europea sigue el ejemplo del Reino Unido y toma una medida igual de audaz. Cuando tantos de sus miembros todavía dependen del gas natural licuado ruso, lo que haga la Unión Europea a continuación será importante. Pero lo principal es que tanto Estados Unidos como el Reino Unido están tomando medidas enérgicas contra las exportaciones de energía de Rusia. En el caso de Bella 1 incluso trabajaron juntos para controlar un barco sancionado. En cuanto a Rusia, ha pasado de negociar con Estados Unidos a advertirle e incluso amenazar abiertamente con una escalada que podría implicar acción militar. Si Estados Unidos sigue apuntando a los barcos de la flota fantasma, al menos una persona está haciendo esa amenaza. El 7 de enero, United 24 Media reportó que Alexei Sarabliov, subdirector del Comité de Defensa de la Duma rusa, lanzó amenazas de acción militar rusa, incluso una posible respuesta nuclear. Los comentarios de Sarabliov comenzaron en el lado un poco más razonable del espectro cuando se trata de la visión de Rusia sobre lo que está sucediendo, tanto en Venezuela como con sus propios barcos de la flota fantasma. Debemos responder militarmente, atacar con torpedos o hundir barcos estadounidenses, afirmó el funcionario de la Duma. Sobre el Bella 1 añadió, esto es piratería. Que la Armada estadounidense incautara una embarcación civil equivale a un ataque al territorio ruso. Como el petrolero ondeaba nuestra bandera, aunque ésta se izó solo una semana después de que Estados Unidos persiguiera al barco de la flota fantasma. Pero algunos podrían argumentar que Sarabliov tiene un punto, incluso si el hecho de izar la bandera rusa se estaba tratando como una especie de carta de salida gratis de la cárcel. Luego, Sarabliov utilizó su plataforma para hablar sobre armas nucleares. No hay duda de que debemos responder con firmeza y rapidez. Nuestra doctrina militar incluso contempla el uso de armas nucleares en respuesta a un ataque de este tipo. Especialmente porque, según la información, un submarino y otros barcos militares rusos estaban cerca de la embarcación, dijo él. Funcionarios rusos suelen recurrir a la amenaza nuclear. No está claro si las declaraciones son ideas de Sarabliov o si Putin habla por medio de su aliado. Estados Unidos y el Reino Unido, con sus sanciones y acciones contra la flota fantasma rusa, han sacudido a Rusia. Ese es el punto. Que Putin se vea afectado parece ser lo que buscaban Estados Unidos y el Reino Unido. Sobre todo porque esta serie de incidentes ha humillado a Putin y ha contribuido a que este inicio de año exponga a Putin como alguien mucho más débil de lo que afirma ser. The Telegraph
señala ese punto en su artículo del 7 de enero, donde el corresponsal extranjero senior del Medio, Adrián Blomfield, escribe: Desde que asumió el poder hace más de 25 años, Vladimir Putin ha buscado que Washington lo vea como líder de una gran potencia, un igual a Estados Unidos como en la Guerra Fría. En las frías aguas del Atlántico Norte, Trump ha tratado a Rusia como un pez pequeño, apartando a su presidente de forma humillante. Ese desdén hacia Rusia debe dolerle a Putin, más porque Estados Unidos ya mostró cuánto ignora sus intentos de apoyar a Maduro. Resumimos la operación de EEQAU para capturar a Maduro en un video y cómo podría impactar a Putin en el futuro. Mira ese video para conocer la historia. Lo clave es que la captura de Maduro reduce la influencia de Putin en Sudamérica. Estados Unidos y el Reino Unido, al atacar abiertamente a la flota fantasma, asestan otro golpe al líder, cuyo blindaje muestra grietas visibles. Estados Unidos no ha temido decirle a Putin que no le importan sus reacciones. El 7 de enero. Pravda informó que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó mantener el equilibrio al destacar la buena relación entre Trump y Putin. Leavitt añadió que Trump ha dejado claro que detener embarcaciones sancionadas es política de su administración y no teme aplicarla. Quizá esta sea la manera de Trump de expresar su frustración por no haberse alcanzado un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania. Sin embargo, si es así, entonces la presión que se está ejerciendo sobre Putin ha resultado contraproducente, al menos por ahora. Según el New York Post, que citó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el Kremlin considera un plan de paz enmendado de 19 puntos. El documento resultó estar extremadamente lejos de un acuerdo de paz. La declaración busca continuar la militarización y agravar el conflicto, no lograr paz y seguridad duraderas, dijo el ministerio. Traducción: no habrá paz. Aún así, las grietas aparecen y Putin parece más débil como influyente geopolítico global que en mucho tiempo. John E. Herbst, del Consejo Atlántico, lo indicó tras la captura de Maduro en un artículo del 5 de enero. Herbst afirmó que esta fue la segunda vez que Trump actuó contra los intereses de Rusia sin consecuencias. La primera fue el ataque estadounidense al programa nuclear iraní en junio de 2025. El miedo que Putin cree haber generado no parece afectar a Trump. La detención de barcos sancionados y la amenaza de sanciones secundarias muestran que Estados Unidos está dispuesto a desafiar a Putin cuando quiera. Con Reino Unido participando, Putin podría notar que otros enemigos se sienten más seguros ante Rusia. Sobre Irán, Putin parece incapaz de influir en las protestas revolucionarias actuales en el país. La debilidad de Rusia se está confirmando, mientras el régimen iraní está al borde del colapso, lo que hará que la caída de Putin desde su posición deseada como uno de los líderes más influyentes del mundo sea completa. Descubre por qué en nuestro video y suscríbete a The Military Show para más sobre las acciones de Estados Unidos y Reino Unido contra Rusia. Gracias por vernos.